y me han cambiado, vale, ya parece que estamos grabando, me han cambiado la versión de Teams sin preguntar por el camino, con lo cual me han cambiado todas las cosas de sitio, así que a lo mejor tardo un poco en encontrarme. Pero bueno, bienvenidos a la última clase de geometría proyectiva, en principio, salvando la clase de problemas de mañana, en la que lo único que tenemos que acabar es con la polaridad. Ya hemos visto cómo determinar diámetros conjugados, el centro, y lo último que nos queda es cómo determinar ejes. Después haré algún ejercicio extra desde el punto de vista de polaridad, es decir, ejercicios que hemos resuelto de otra manera, pues ver cómo los podemos pensar desde un punto de vista de la polaridad y quizá obtener una solución más sencilla. Y luego, pues básicamente, si no hay preguntas de ejercicios en concreto, pues me pondré a hacer un repaso general de la proyectiva, teniendo en cuenta que, pues como 3/4 partes habéis votado que preferís que repase hoy en vez de que repase más adelante. Venga, pues seguimos y ahora de darle la vuelta a la cámara tengo que hacer un clic extra y venimos para acá. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto esta mañana? ¿Alguna duda, algo que queramos que veáis? A mí alguno tienes que ahora puedo hacer Spotlight. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuéntame. Es sobre cuando hemos calculado la polar de un punto en la diapositiva, o sea, en la página 49, en el primer ejercicio, en la parte de arriba, sobre la polar azul, la polar de Q. Sí. No entiendo bien cómo sabemos cuál es la dirección que tiene que llevar. O sea, sé Vale. que la recta tiene que pasar por el punto Q' y P, pero no sé qué dirección. Bueno, y lo mismo con la polar. Aquí Bueno, está sin determinar. De hecho, aquí la polar de Q está puesta porque sí. Tú para poder determinarla tendrías que coger, por ejemplo, determinar este punto que está separado armónicamente. De hecho, creo que no sé si se ve en el vídeo. Determinar este punto que es la que tiene de separación armónica con los dos puntos de tangencia y de esa manera tienes ahí el otro punto de la polar. Pero de primeras, P lo puedes sacar con las tangentes, pero Q necesitarías más información. Es decir, en esta figura de aquí es una figurita de análisis y te falta trazado. ¿Vale? Ah, vale, vale. ¿Y has dicho y lo mismo dónde? No, era eso. Vale, fíjate que aquí sí que lo tienes determinado. Aquí sí que tienes P, segmentos de tangencia P', Q, segmentos de tangencia Q'. Aquí P la puedes determinar su polar con este principio. Para determinar la polar de Q tendrías que coger una cuaterna armónica para determinar este punto separado armónicamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues venga, seguimos entonces. Volvemos a donde estábamos. Y por repetir un poco, lo último que habíamos dicho es que recordábamos que si yo tengo aquí T sub 1, T sub 1, T sub 2, T sub 2, podíamos decir que si este punto es P, esta es su polar y utilizando el punto impropio por acá, Q, en el infinito, según esta dirección, tenemos este punto Q', que tiene que estar en el punto medio porque Q', T1, T2 tiene que valer menos 1 y sabemos que este punto está en el infinito, lo cual quiere decir que Q' tiene que ser el punto medio. Y de esa manera habíamos obtenido la polar de Q. ¿Vale? Que habíamos dicho que es un diámetro. Y en el problema anterior, en el ejercicio anterior, decíamos, venga, pues supongamos que la cónica está determinada y que ese es el centro de la cónica O. Y habíamos dicho entonces que si yo cojo aquí un punto, lo voy a llamar por ejemplo B, en el infinito, que pertenezca a la polar de Q, la polar de B tiene que pasar por Q y por lo tanto yo tengo aquí, a esta polar de Q le voy a llamar D, yo tengo aquí T'. Tengo dos direcciones conjugadas bajo el principio de que si yo cojo el punto impropio de esta dirección,
su polar tiene que pasar por el punto impropio de la dirección conjugada. ¿Visto hasta aquí? Ahora os pregunto, ¿conozco yo alguna otra pareja de direcciones conjugadas en este problema? ¿Soy capaz de determinar alguna otra pareja de direcciones conjugadas? ¿Alguien se atreve a decir algo a este respecto? Venga, os echo una mano. Yo estaba diciendo que si yo tengo una cónica y tengo aquí una tangente con su punto de tangencia y tengo el centro de la cónica, yo había determinado que si yo cojo el punto del infinito de esta tangente, le voy a llamar, por ejemplo, A en el infinito, la polar de A tiene que pasar por el centro de la cónica y tiene que pasar por ese punto de tangencia. ¿Correcto? Tenemos ahí este punto A pertenece a la tangente T. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es si este punto se me va al infinito, pues sigue pasando que la polar de este punto tiene que pasar por el punto de tangencia. Pero además, si el punto es impropio, tiene que pasar por el centro de la cónica. Con lo cual, si yo cojo el punto impropio de una tangente, su polar tiene que contener al centro de la cónica y tiene que contener al punto de tangencia. ¿Vale? Eso es lo que tengo yo aquí en esta figurita de análisis. Pues si reproducimos esta figurita de análisis por acá, yo puedo llegar y decir, vale, pues ahora voy a coger, por ejemplo, en verde, sobre esta T1 voy a decir, yo coloco un punto A en el infinito, donde A pertenece a T1. Y utilizando esta misma idea, yo puedo decir que conozco de la polar de A, que tiene que pasar por el centro de la cónica porque A es un punto impropio, y tiene que pasar por T1 porque el punto A pertenece a esta tangente, por lo tanto, su polar tiene que pasar por aquí. Esta será la polar de A, que voy a llamar simplemente A. ¿Vale? ¿Cuál es la polar conjugada esta de aquí? Pues habíamos dicho que nosotros teníamos aquí direcciones conjugadas, que si yo cogía estas tangentes y estas tangentes, esas direcciones es conjugadas. A este A le correspondía este A', sin necesidad de hacer más trabajo. La dirección de la tangente y la dirección de la polar conjugada son paralelas, porque tienen que pasar por el mismo punto impropio. Repito la determinación, lo que estoy diciendo es, si yo cojo un punto M en el infinito, de tal manera que M pertenece a A, ¿por dónde sé yo que tiene que ser la polar de M? ¿Por dónde tiene que estar la polar de M? Pues como M está en el infinito, la polar de M tiene que pasar por el centro de la cónica, y como M pertenece a A, la polar de M tiene que pasar por el polo de A, que es este punto impropio. Por lo tanto, a ver que esto me tiene que quedar más o menos paralelo, esta recta sería A', que es la polar de este punto impropio E. Entonces, fijaros, y esto no tiene por qué pasar por T2, ¿eh? Esto pasará por donde caiga. Esto es simplemente paralela a esa tangente. Fijaros que una vez que yo tengo el centro de la cónica y tengo una pareja de diámetros conjugados, tengo unas tangentes, determinar cualquier número de pareja de diámetros conjugados es más o menos sencillo. Exactamente igual tendré el diámetro que pase por T2 y la paralela a la tangente T2 por el centro de la cónica. Yo ahí tendré, de hecho esto tal y como está colocado, como estas dos sí que son paralelas, sí que tendría que pasar por T2, pero bueno, que no al lugar. Fijaros que yo puedo determinar cualquier número. Es más o menos sencillo determinar dos o más parejas de diámetros conjugados. ¿Correcto? ¿Visto alguna duda con cómo he determinado esos diámetros conjugados? De tal manera que yo he llegado a D de prima, A' como una pareja de diámetros conjugados. ¿Dudas? O borro. Venga, pues borro. ¿La G en el infinito esa es una G o una Q?
No tengo ninguna G, o sea que casi seguro que es una Q. ¿Te refieres a este de aquí? Sí. Culpa del boli este, que cuando lo pongo infinito no se ve. La polar de este punto impropio es esta recta de aquí, es una Q, ¿vale? Vale, gracias. Vale, pues nosotros lo que tenemos aquí es, hemos determinado dos parejas de diámetros conjugados, A' y BB', CC', lo que sea. Una vez que tenemos esas parejas de diámetros conjugados, ¿cómo podemos determinar los ejes de la cónica? Ese es el siguiente paso del problema. Así que vamos a pintarnos el problema. En este problema yo tengo mi centro de la cónica y tengo una y una prima. Y esto no debería haberlo hecho en este color. Venga, voy a poner una y un B. Y tengo un A' y B'. Yo tengo dos parejas de diámetros conjugados, que los he obtenido como sea. En este caso los he obtenido, pues como hemos visto en la parte anterior, utilizando la información que quiera que yo tengo. ¿Cómo soy capaz de determinar los diámetros conjugados? Lo que hemos visto aquí es que nosotros lo que tenemos aquí es un haz en involución, al rayo A le corresponde A', al rayo B le corresponde B', tenemos una involución y lo que estamos interesados es en un E' que tiene como correspondiente un E con la particularidad de que E y E' tienen que ser ortogonales. Entonces, si tenemos que trabajar con la ortogonalidad, ¿qué podemos utilizar para determinar elementos que sean ortogonales unos a otros? El arco capaz. Necesitamos utilizar por definición un arco capaz, no tenemos nada más. Entonces tendremos que de alguna manera utilizar un arco capaz de 90 grados. Para poder hacer eso, lo que voy a hacer es voy a hacerme una circunferencia auxiliar aquí que contenga O. ¿Vale? Esa circunferencia auxiliar. ¿Cuál? Pues en realidad da lo mismo. Cualquier circunferencia auxiliar que yo coja me va a dar exactamente igual. C auxiliar. Entonces, fijaros que si yo secciono esta circunferencia auxiliar, selecciono los haces que yo tengo aquí, puedo determinar unas series en involución sobre la circunferencia. De tal manera que seleccionando aquí el elemento rosa, voy a tener aquí un punto, un rayo A y un rayo B, y voy a tener por aquí un punto A', no sé, he dicho rayo creo, me refería a punto, tengo un punto A' y un punto B', y yo tengo esos rayos en involución. Fijaros que aquí lo que yo tengo son dos circunferencias superpuestas en involución. Habíamos dicho que cuando teníamos una involución de puntos sobre una circunferencia sobre una recta, yo podía unir rayos homólogos. Ese es un rayo A sub 0. Y tengo aquí este otro rayo B sub 0. Y decíamos, parejas de elementos homólogos se cortan en este punto de aquí, que decimos que es el centro de la involución. A ver si con este se ve un poquito mejor. Correcto. Este es el centro de la involución, que en el fondo es el centro perspectivo de esas series superpuestas. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo yo dos puntos que sean homólogos uno del otro? Es decir, tienen que estar alineados con el centro de involución, de tal manera que al proyectar desde O los rayos sean perpendiculares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguna idea? El diámetro que pasa por el punto I. Correcto. Si cojo este O auxiliar, el centro de mi circunferencia auxiliar, determino este rayo E sub 0, que es un diámetro de mi circunferencia auxiliar,
Eso me determina aquí un punto E y un punto E'. Y efectivamente, tal y como habíamos puesto, esos dos rayos son necesariamente perpendiculares. Por lo tanto, esos dos rayos son necesariamente los ejes de la cónica. Uno será el semieje menor y otro será el semieje mayor. ¿Visto? ¿Alguna duda por aquí? Disculpe, yo sí. Cuéntame. ¿Y cómo sabe que E' está arriba y no abajo? Da igual, ¿no? Fíjate que estamos hablando de una involución. En esta involución, eso quiere decir que si yo te coloco aquí un punto C', el punto C es este, ¿vale? Pues eso quiere decir que si a este en vez de E le llamo E sub 0', pues entonces este es E sub 0. Entonces, cuál sea cada cual me da lo mismo porque en el caso de los rayos, de los diámetros, es una involución y el homólogo de uno es el otro y el homólogo del otro es el uno. Entonces, llámalos a voluntad que me da lo mismo. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, fijaros que en este caso a mí el centro de involución me ha quedado exterior. En otras ocasiones el centro de involución me puede quedar interior. El efecto es exactamente el mismo, me da exactamente igual. Al final da igual que el centro me quede dentro o fuera, la solución va a ser exactamente la misma. ¿Hago un ejemplo en el que el centro de involución me quede en otro sitio o no? A ver, pongo el ejemplo adicional o hago un ejemplo adicional en el que el punto me quede interior o seguimos a otra cosa. Una cosa, Dime, dispara, mientras el el, resto de pun- tus compañeros votan. el punto E lo pusiste ahí porque quisiste, ¿no? ¿El punto E o qué punto? Sí, el E. O tiene que pasar por el medio. No, yo lo que te estoy diciendo es, yo lo que estoy buscando es dos rayos que sean ortogonales. Entonces, con el centro de involución cojo el rayo E de tal manera que E sub 0 pertenece al centro de la involución, obviamente, para que sea un punto que une rayos homólogos, pero también pertenece al centro de la cónica, al centro de la circunferencia, a este O auxiliar. Y de esa manera aseguras que estos dos puntos homólogos son un diámetro y por lo tanto E y E' son ortogonales. ¿Vale? Vale. Venga, ha ganado hacer un ejemplo adicional, así que vamos a hacer otro ejemplo adicional. Hacer foto que voy a borrar a la de 1, a la de 2, a la de 3, borro. Y fijaros que lo que tiene que pasar es que los diámetros me queden colocados de una manera un poco diferente, pero a efectos prácticos pues es lo mismo. Yo vuelvo a tener aquí mi centro de la cónica y lo que voy a tener es, por ejemplo, a este rayo R le corresponde, bueno, tenemos un rayo R y tenemos un rayo Q, por ejemplo. Lo voy a hacer, intentar colocar más o menos parecido a como lo tenéis en los apuntes. Y aquí tenéis este R' y este Q'. ¿Vale? Y ahora R', QQ', efectivamente esto me va a quedar de la otra manera. Mismo procedimiento de antes, voy a hacer para hacer los pasos. Nosotros tenemos ya, hemos determinado mediante el trabajo que sea oportuno, tenemos el centro de la cónica y tenemos dos parejas de diámetros conjugados, R y Q, a los que se corresponden sus diámetros conjugados R' y Q'. Y lo que estamos interesados es en E, que es perpendicular a E'. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, C auxiliar, de tal manera que O pertenezca a C auxiliar. Es decir, circunferencia auxiliar
que contenga a mi centro de la cónica. Pues venga, casi. Paso número 2. Voy a poner en pequeñito. Secciono los haces y con eso obtengo las series en involución sobre la circunferencia, es decir, los puntos R, Q y sus homólogos R' y Q'. Pues vengo R', Q', R y Q. Tercero, determino el centro de involución. ¿Cómo hago eso? Con la recta, la voy a llamar RR' y la recta QQ'. ¿Vale? Pues tengo aquí RR' y tengo aquí QQ'. Y eso me determina mi centro de involución. Cuarto, en verde. Diámetro de C sub 0, o sea, de mi C auxiliar, E'. Es decir, cojo el centro de mi circunferencia o auxiliar y determino esta recta de acá, E', que es un diámetro. De tal manera que E' pertenece a auxiliar y, por supuesto, para que sea unión de elementos homólogos, tiene que pertenecer también al centro de la involución. Eso me determina de manera automática los puntos E y E', E y E', y entro en el encuadre sí, sexto, E y A' proyectando desde O. Tengo el rayo E y tengo el rayo prima. Y me da igual que el punto I sea interior o exterior, yo siempre puedo hacer el diámetro que contenga ese punto, con lo cual siempre voy a obtener los dos ejes. Será la diferencia entre que tenga una cónica elíptica o una cónica hiperbólica. No tiene mayor particularidad. ¿Vale? ¿Alguna duda en esta parte del ejercicio? ¿No? Vale, pues si no hay más dudas, pasamos a lo siguiente, que es cómo realizar determinaciones de magnitudes. Cómo determinar la intersección de los diámetros o los ejes con la cónica. Voy a borrar, así que cuidado. Una pregunta. Y casi, dime. O sea, no de esto, pero Bueno, pues cuéntame. es que no entiendo bien qué es lo que hace que dos diámetros sean conjugados, o sea, la condición que tienen que cumplir para que lo sean. Me parece muy buena pregunta. ¿Qué hace que dos diámetros sean conjugados? El punto impropio de cada diámetro es el polo del otro diámetro. Tengo este diámetro D y este centro de la cónica O. ¿Vale? Bueno, pues yo lo que te estoy diciendo es, si tú coges el punto del infinito, le voy a llamar A, de este diámetro, esa polar
sabes que pasará por O, tendrá una dirección la que sea, depende de cada cónica, saldrá una distinta. Esta es la polar de A. Pues en este caso, esta polar de A es la dirección conjugada de prima. Si ahora coges el punto del infinito de este elemento, te vas por ahí a tomar viento. ¿Qué sabes de la polar de B? Pues primero, que como es un punto impropio, tiene que contener al centro de la cónica. Y segundo, como B pertenece a la polar de A, la polar de B tendrá que pasar por A. Pues la polar de B tendrá que ser ese punto de aquí. Direcciones conjugadas quiere decir simplemente que el punto impropio de una es la polar de la otra. Es el polo de la otra dirección. ¿Vale? ¿Visto? Sí, gracias. Vale, pues esa es el único problema que tiene lo único que tenemos que tener aquí para tener la definición de direcciones conjugadas. Al final lo único que tienes que pensar es, bueno, si yo soy capaz de determinar la polar de cualquier punto impropio, pues tengo una dirección y su dirección conjugada. Entonces, si lo que tengo son puntos que contienen al centro de la cónica, tengo diámetros conjugados. Si simplemente conozco direcciones conjugadas, por ejemplo, yo lo que tengo es una cónica de este estilo, y yo simplemente lo que tengo son esta pareja de tangentes y tengo esta otra pareja de tangentes, aunque no conozca este centro de alguna manera, sé que estas direcciones son conjugadas. Si yo te digo que el homólogo, o sea, en esta involución la polar de este punto impropio contiene esta otra dirección impropia, en realidad estas direcciones son conjugadas, conozca yo los diámetros propiamente o no. Habrá algún ejercicio en el que me dicen, dadas que estas dos direcciones conjugadas, sácate lo que sea, o calcula lo que sea. Pues tengo que tener en cuenta que lo único que estás diciendo es que el punto impropio de uno tiene como polar la dirección impropia de la otra. O sea, contiene en su polar a la dirección impropia de la otra. ¿Vale? Venga. Pues esto por un lado. Ahora, recordábamos, decíamos, que si yo tengo por aquí una cónica la que sea y tengo una recta que la corta la que sea, si yo tengo un punto P y de alguna manera yo tengo esta polar P' y tengo un punto A y de alguna manera tengo aquí un punto A', ¿vale? Yo tengo definida esta involución sobre esta recta R. Yo tengo definida una proyectividad sobre R igual a R', están superpuestas, en la que yo te digo que a R que contiene a P, A y a cualquier otra pareja de puntos, aquí te puedo decir, bueno, pues esto es P y esto es B', por ejemplo, o esto es Q y esto es Q', porque estoy haciendo todo esto en verde claro, pues a saber, pero bueno, tienes esta recta que contiene P, A, B, Q, etcétera, tenemos una proyectividad involutiva con R', con su P', A', etcétera. Nosotros tenemos ahí esa involución. Y lo que habíamos dicho es que si yo determino los puntos dobles de la involución, tengo aquí un polo, su polar, tengo aquí un polo y su polar, eso es la intersección de la cónica con la recta. ¿Vale? Si yo tengo la involución definida de alguna manera, si yo determino los puntos dobles de esa involución de alguna manera, soy capaz de sacarme la intersección de esa recta con la cónica. Bueno, pues si eso lo hacemos para un diámetro o para unos ejes, es a lo que denominamos la determinación de la magnitud de ese diámetro o la magnitud de ese eje. ¿Vale? Entonces, para poder resolver esto, voy a determinar, en los apuntes está directamente la magnitud de los ejes. Yo voy a ir primero a hacer la magnitud de un diámetro. Y luego haré la magnitud de los ejes como un caso particular. ¿Vale? Entonces, pongamos que queremos determinar la magnitud de dos diámetros. ¿Qué necesitamos conocer para determinar la magnitud de dos diámetros? Necesitamos conocer un diámetro y su diámetro conjugado.
de tal manera que fijaros que eso me determina directamente aquí el centro de la cónica, es decir, yo conozco la cónica y una pareja de diámetros conjugados. Y lo que os digo es, si yo ahora tengo determinada la involución sobre la recta D, por ejemplo, si yo determino los puntos dobles de esa involución, tengo la intersección de la recta D con la cónica, tengo la magnitud del diámetro, que fijaros que por simetría el centro de la cónica, pues si termino la magnitud en una dirección, tendré la magnitud en otra dirección. Entonces, lo único que necesito yo para poder determinar esa magnitud es tener determinada esa involución. ¿En esta involución de diámetros conjugados conozco alguna pareja de homólogos o no? Venga, a ver si alguien se tira a la piscina. ¿Nadie? Venga, a ver si la participación anónima os ayuda. ¿Conozco una pareja de diámetros conjugados? ¿Sí o no? Votad en el chat. Pues si decís que sí en el chat, ¿por qué no decís que sí también en el otro lado? Dispararos, tiraros a la piscina. ¿Qué pareja de puntos homólogos conozco? ¿Alguien? En la involución aquí sobre D. Bueno, 2 puntos impropios. Si nos fijamos solamente sobre D, lo que está diciendo aquí vuestro compañero es que si yo cojo un punto D' en el infinito para allá, el homólogo de ese punto es este punto D. Dicho de otra manera, lo que conocemos aquí es el centro de la involución, el homólogo del punto del infinito. Sabemos que O es el homólogo de la recta, o sea, es el polo de la recta impropia, la intersección de la recta impropia con la recta D me da un punto en el infinito, pues conozco una pareja de homólogos, que es el centro de la involución con el punto impropio. Eso lo conozco. Y lo mismo sobre D', aunque de momento no me voy a preocupar por ello. Me voy a preocupar de momento por D y luego ya repetiremos el proceso si eso. Vale, entonces ahí tenemos una pareja de homólogos. Si yo consigo otra pareja de homólogos cualesquiera, tengo definida la involución y el determinar los puntos dobles de la involución es simplemente cuestión de trabajar un poquito. Bueno, pues yo lo que os voy a dar ahora es una tangente y un punto de tangencia. ¿Vale? Entonces, si yo os doy una tangente y un punto de tangencia, os digo, nuestra cónica ya está definida. Fijaros que como tengo el centro O, tengo el punto de tangencia simétrico y la tangente simétrica, con lo cual tengo mi cónica definida por un número de puntos más que suficientes, porque tengo los diámetros conjugados, que si no, no. Y ahora la pregunta es, ¿conozco alguna relación de polo polar aquí? ¿Soy capaz de determinar algún polo y su polar? ¿Alguien me es capaz de decir alguna pareja de polo polar? O sea, el impropio con el otro. ¿O no? Ah, no, espera. Vamos a pensar, yo quiero puntos sobre esta recta de aquí, sobre esta recta D. En esta recta D, ¿conozco algún punto que sea particular o especial? Pues el único que tengo es este, ¿no? Que es la intersección de la recta D con la tangente que me han dado. Ese es el único punto así de momento que tengo que puedo yo pensar que a lo mejor conozco algo de él. ¿Qué sé yo acerca de la polar de P? Que es la bisectriz de las tangentes. Solo tengo una tangente, así que mal vamos. Pero puedes sacar con el ángulo a otra tangente, ¿no? Sí, pero la otra tangente es paralela por aquí, es lo único que puedes sacar. No sabes dónde está la otra bisectriz, la otra tangente. Lo único que sabes tú de este punto P es, primero, ¿el punto P pertenece a una tangente cuyo punto de tangencia conozco? Pues la polar de P tiene que pasar por el punto T necesariamente. ¿Vale? Primera información que conoces. Segunda cuestión que conoces. El punto P pertenece al diámetro D. Pues la polar de P tiene que pasar por el polo de D, que como hemos dicho, es la dirección conjugada, es el punto impropio de D'. Por lo tanto, la polar de P tiene que ser esa de ahí. ¿Entendido por qué? Siempre tenemos que tener nuestros dos esquemas. La idea de direcciones conjugadas, la idea de elementos conjugados. Si tengo esta polar y conozco su polo, este punto pertenece a esa polar, la polar de P tiene que pasar por el polo de la recta D.
Y luego, si tengo un punto colocado sobre una tangente, la polar tiene que pasar por el punto de tangencia. ¿Visto? ¿Alguien no entiende lo que ha pasado aquí? Y será, o sea, lo que sea paralelo a D'. Insisto, el polo, el punto D, tiene como polar la recta D y el punto D' tiene como polar la recta D'. Esa es la definición de diámetros conjugados. Ahora lo que yo te estoy diciendo es P pertenece a la recta D. Eso quiere decir que la polar de P tiene que pertenecer al polo de D. Y este es el punto D en el infinito. Ah, vale, gracias. Nada, para eso estamos. ¿Visto? ¿Y por qué pusiste en el centro el punto D? Esto es otra nomenclatura. O sea, estaba hablando del punto, el homólogo. Vamos a ver, si yo te digo cuál es el homólogo de este punto de prima, puedes pensar en la recta y digo, vale, pues el homólogo de D es de prima. Mientras que aquí estoy hablando del polo de esta recta de aquí. Entonces, es un problema de nomenclatura. Te admito que no es muy buena idea. Te digo, para que quede mejor claro, en vez de colocar esto, lo que te digo es, piénsalo así, ¿vale? El homólogo de este punto de ahí, que es el centro O, es el punto del infinito, que es el mismo que ahí. Si me voy a esta involución, el homólogo de este punto de aquí será este punto de acá. En cada una de las rectas que tenga yo sobre O, el homólogo en la involución será un punto diferente. Entonces, pues efectivamente vamos a evitar esa nomenclatura confusa. ¿Vale? En un caso el D se estaba refiriendo al homólogo en la involución sobre la recta y en otro caso el D se estaba refiriendo a la dirección conjugada. No sé si con eso te responde a tu pregunta, pero bueno, lo he intentado. Venga, entonces tenemos un polo, una polar, por lo tanto yo puedo tener aquí este punto P' que está en involución. ¿Cierto? De tal manera que yo ya tengo aquí la involución definida. A este punto P le corresponde este punto P' y al centro de la involución le corresponde el punto impropio. Si yo determino los puntos dobles de esta involución, tengo mi problema resuelto. ¿Vale? Entonces, la determinación de los puntos dobles en una involución la puedo hacer de varias maneras, como vimos el otro día. Lo que voy a utilizar ahora es una determinación métrica. Voy a emplear una figurita que explicaré la semana que viene, que es el teorema del cateto. ¿Vale? Y si me voy al teorema del cateto, ¿qué dice el teorema del cateto? El teorema del cateto lo que dice es, dado un triángulo rectángulo, para lo cual voy a coger aquí este diámetro de aquí, y voy a coger este cateto y aquí su sombra. ¿Puedes subir un poco, por favor? Sí, gracias por Ok. avisar. Y cojo aquí su sombra, de tal manera que lo que estoy diciendo es que esto es un triángulo rectángulo. Esto es perpendicular. Esto no lo voy a demostrar, simplemente lo voy a utilizar ahora y lo demostraré más adelante en la parte de métrica la semana que viene. Yo lo que digo es que si tengo Sn y tengo Sm, el teorema del cateto me dice que c al cuadrado es igual a m por n. ¿Vale? Esto es una definición que yo tengo de si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo la hipotenusa, o sea, la altura sobre la hipotenusa, el segmento este por este es igual a este segmento al cuadrado. Insisto, lo demostraré más adelante y veremos por qué sucede eso. Bueno, pues si yo me fijo, yo puedo hacer una construcción en la que aquí tengo O, aquí tengo P', aquí tengo P, y lo que puedo decir es que OP por OP' es igual a SC al cuadrado y SC al cuadrado es igual a OD al cuadrado, a la distancia a los puntos dobles al cuadrado. Entonces yo puedo hacer aquí esta construcción para determinar cuál es la potencia esta de aquí que hace que OP por OP' sea igual a constante. ¿Cómo hago esa construcción? Pues lo que tengo que hacer es determinar aquí el punto medio entre O y P, sacarme una semicircunferencia auxiliar, un arco capaz de 90 grados auxiliar
que yo tengo ahí, me llevo en perpendicular esta altura y esto me determina este segmento que voy a llamar K, que es la potencia. De tal manera que si ahora me llevo esta magnitud para acá y la misma magnitud en sentido contrario, ¿ves? Llamar D a los diámetros y D a los puntos dobles al final me da problemas. Venga, D sub 1 y D sub 2. Tengo mis dos puntos dobles. ¿Visto lo que he hecho ahí? Haciendo zoom, lo que he hecho es esto. Escojo una semicircunferencia que pase por P y por O, hago esta recta normal por el punto P' y esto me determina este cateto K, de tal manera que me llevo la misma distancia K en un sentido y en otro, y eso me determina la magnitud del diámetro D. ¿Alguna duda por aquí? ¿Puedes volver a hacer los que no me he enterado? Vale, lo que voy a hacer es, lo voy a hacer, pero separado para quitarme todas las demás tonterías que tengo por en medio y así se ve mejor, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es que tengo D por aquí, tengo el centro de la cónica, O, que es el centro de mi involución, y tengo los puntos P y P', que tú has determinado como sea. Lo que te digo es, la herramienta métrica que vamos a emplear es el teorema del cateto, y lo que hacemos es, determino una semicircunferencia aquí, a base de sacarme el punto medio, ahí tengo el punto medio entre P y O, y saco este arco capaz de 90 grados, ¿vale? De tal manera que el paso sería, primero, punto medio entre P y O, segundo, arco capaz de 90 grados, que es la circunferencia que contiene a P y a O. ¿Sí? Sí. Una vez hecho eso, saco un verde que pinte, un verde oscuro que pinte, a ver si se ve algo. Joder, pues me mierda. Esta alturita de aquí, H, que no tengo ningún verde que pinta, está visto. Tercero, saco H, que es la perpendicular a D por P'. ¿Vale? Y eso me determina directamente este segmento de aquí, K. ¿Vale? Y ahora lo único que haces es coges el segmento K y te lo llevas en una dirección y en otra para obtener D sub 1 y D sub 2. Quinto, K para un lado, K para otro, D sub 1, D sub 2. ¿Vale? Ahora sí que se ve. Bueno, simplemente has puesto y has quitado el micro, así que asumo que es un sí, Que a sí, menos sí, que me digas. no se me ha Sí. escuchado. Sí, he dicho que sí, que muchas Vale, gracias. vale, perfecto. Perdón. Vale. No pasa nada, sí, yo pues pregunto por si acaso. Vale, ¿visto cómo se ha hecho esto? La determinación del otro diámetro no es más que repetir el mismo problema otra vez. Cogeríamos aquí Q, la polar de Q sería esta, aquí tendría Q' y tendría que repetir lo mismo, teorema del cateto sobre OQ o Q' para determinar la magnitud del otro diámetro. Es lo mismo, otra vez tengo que hacer otra semicircunferencia, otra perpendicular, otra teorema del cateto para determinar esa potencia y a partir de ahí saco los puntos dobles. No lo hago porque es simplemente repetirse. ¿Visto? Magnitud de un diámetro, posición general. Fijaros que en el caso de los diámetros, el punto P y su polar, la dirección que ellos tengan aquí,
pues es la que quiera que sea que tenga el diámetro conjugado. No tiene por qué quedar en ninguna dirección particular. Lo siguiente que vamos a determinar es la magnitud de los ejes, que es Bueno. quizá... Dime. Una pregunta, pero ¿de 1 y de 2 has dicho que son puntos dobles o qué son? Estos de aquí, claro, son los puntos dobles en la involución, que lo que significa eso a su misma vez es que son puntos de paso de la cónica. O sea, la cónica pasa por D1 y pasa por D2. Vale. Lo que estábamos diciendo, te recuerdo, es que si yo tengo aquí mi cónica y tengo una recta cualquiera, si yo tengo P y P', si yo determino los puntos dobles en la involución, lo que tengo aquí es este D y su polar D, y tengo D' colocado encima. Tengo puntos dobles en la involución. Pues directamente tengo ahí donde tienes la magnitud, cuál es la intersección de ese diámetro con la cónica. ¿Dónde estarán las tangentes a la cónica por esos puntos? Pues fijaros que tendrán que tener la dirección conjugada. Si yo cojo aquí una paralela por aquí, será una tangente a la cónica, y otra paralela por aquí, también será otra tangente a la cónica. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Sí, yo. Dime. Si justamente la mediatriz de P y O me queda P', ¿eso qué significa? Nada, no pasa nada. Fíjate vale. que te da exactamente lo mismo. O sea, lo único que tienes aquí es que si tú llegas aquí y haces una semicircunferencia y tienes aquí P', P' y O, pues tu punto P' te ha quedado justo a la mitad de P y O, no Q, O. Pero me da exactamente igual. Perpendicular, potencia, bajas y bajas. No tiene, es una posición particular que no tiene ningún tipo de, no significa nada. ¿Vale? Eso simplemente es que has colocado las cosas muy simétricas y entonces te queda todo más o menos en el medio. No pasa nada. ¿Alguna más? Una cosilla, Dime. pero yo lo que no veo es por qué al aplicar el teorema del cateto sobre los puntos P y P', ¿por qué me da eso la magnitud del diámetro, del eje, vamos? Porque recuerda que nosotros habíamos hablado de la potencia de la involución y habíamos dicho que en una involución IA por IA' era una constante que yo voy a llamar K cuadrado, y esto tiene que ser igual necesariamente a ID al cuadrado. Eso lo habíamos dicho en la teoría de involución, ¿vale? En el fondo una involución se comporta como una inversión, si has visto dibujo de bachillerato, un poquito de métrica. Entonces esta es una propiedad métrica que yo conozco. Yo sé que si tengo estos puntos en involución, P, P', O e I en el infinito, pues este es el punto límite de la involución y la distancia, el producto de distancias del punto límite a P y del punto límite a P', el producto ese es constante. Y si determinas cuánto vale eso, determinas los puntos dobles. Es una manera más sencilla de calcular los puntos dobles de la involución. Lo podrías hacer de otras maneras. Podrías, por ejemplo, utilizar la otra propiedad métrica, que es decir, bueno, pues si yo tengo O, hago una circunferencia que pase por P y por P', determino cuánto vale la potencia, el segmento de potencia este de aquí, utilizando que si su arco capaz y toda la pesca, y sacas esa misma potencia y haces exactamente lo mismo. Estoy fuera de encuadre, ¿no me ves? Ahí. Podías haberlo hecho haciendo pasar una circunferencia por P y P'. Podías haberlo hecho yéndote a una serie de segundo orden y sacando los puntos dobles en la serie de segundo orden. Pero es que es una matada. Cuando hay una propiedad métrica súper sencillota, que es el teorema del cateto, que te permite determinar esos puntos dobles sin mayores sudores. ¿Vale? Sí, gracias. En cualquier caso, aunque esto de momento suene un poquito esotérico, ya os digo que la semana que viene nos vamos a matar a hacer teoremas del cateto de un lado para otro, así que para cuando lleguéis al examen tenéis ambas herramientas completamente claras porque las estáis usando constantemente. Así que no preocuparse que esto lo vamos a trabajar más. ¿Alguna duda extra o paso a los ejes? Vale, pues si no hay más dudas extras voy a pasar a los ejes. ¿Por qué hago primero los diámetros y luego los ejes? Porque los ejes son como los diámetros, pero en una posición particular. Entonces, como están en una posición particular, el trazado me queda más sencillo. Pero prefiero que veáis primero la resolución para los ejes en general, que es en una posición cualquiera, antes de ver cómo quedan las cosas cuando me cae todo uno encima del otro y no tengo ni que pensar mucho más. ¿Vale? Entonces, la magnitud de los ejes, que realmente es lo que tiene más sentido, porque al final lo que estamos buscando es el semieje mayor y el semieje menor de una elipse o el semieje mayor y el semieje menor imaginario de una hipérbola, lo que sea, es lo que realmente resulta más útil. Y entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es un eje
el eje prima, el centro de la cónica, tengo mis ejes ya determinados, donde estos son perpendiculares, o bien me los han dado ya, o bien los he determinado yo como he podido, y también me dan una tangente, y también para que no me quede en el centro, lo voy a colocar aquí, y su punto de tangencia. Y yo quiero determinar la magnitud de los ejes. De tal manera que me dan la cónica por E', T y T. ¿Vale? Esto estoy dentro del encuadre. Ahora sí. Me dan este elemento y me piden la magnitud de los ejes. Y el proceso de resolución que vamos a seguir va a ser exactamente lo mismo, pero insisto, las cosas van a estar colocadas en una posición más favorable. De tal manera que hacemos lo mismo. Digo, bueno, pues yo conozco primero el centro de la involución. Sé que el homólogo de este punto I es el punto impropio en esta serie. Ahora, si yo cojo el punto P, que es de la polar de P, que tiene que pasar por el punto T y que tiene que tener la dirección conjugada, pero en este caso la dirección conjugada es perpendicular. Con lo cual, pues saco ahí P'. ¿Vale? Fijaros que me está dando exactamente lo mismo, pero esto es un poquito más sencillote. Saco mi arco capaz, joder, qué madre mía, qué arco capaz he sacado. Mi arco capaz de 90 grados. Sacándome aquí el punto medio donde quiera que sea que me quede. Y lo que tiene es que en este caso la altura sobre el punto P' me coincide con la propia polar, porque ya eran perpendiculares. ¿Vale? Yo he hecho que esto sea paralelo a esto, por lo tanto esto tiene que ser perpendicular a esto. No necesito hacer nada más. Y eso me determina aquí esta potencia K. ¿Vale? Con lo cual me bajo la potencia K. Y esto me daría aquí la magnitud de, en este caso, el semieje mayor. Mismo proceso, con la única diferencia en que la altura sobre P' me coincide directamente con la polar de P sin necesidad de hacer ningún trabajo adicional. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Alguna duda con respecto a esto? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te pasa eso? No entiendo la diferencia de esto con lo anterior. O sea, de a nivel. Porque antes tú tenías dos direcciones conjugadas que eran distintas. Tú tenías esta dirección y la dirección conjugada, y aquí tenías tu tangente y tu punto de tangencia. ¿Puedes subir un poco la pizarra, por favor? Sí, perdón, aquí. ¿Vale? De tal manera que antes lo que yo te decía es, si tú coges este polo P, la dirección de la polar tiene que tener la dirección conjugada. Y este P' te queda aquí. Cuando vayas a hacer el teorema del cateto, la altura sobre P' siempre te tiene que quedar perpendicular. ¿Vale? Pero la polar de P tiene que tener la dirección conjugada. En este caso la dirección conjugada ya es perpendicular. Y entonces la polar de P coincide con la altura sobre P. Esta altura es la misma. ¿Vale? Una posición particular. Pero aquí, ¿por qué es perpendicular la polar de P? Porque los ejes son perpendiculares. Estamos haciendo lo mismo. Estamos diciendo, el homólogo del punto, yo cojo aquí un punto E' en el infinito para allá. ¿Cuál es la polar de este punto del infinito? Esta recta. Y ahora cojo este punto en el infinito para allá. ¿Cuál es la polar de este punto del infinito? Esta recta. Y en este caso son perpendiculares porque son los ejes. O sea, los ejes no son más que diámetros que además son perpendiculares. ¿Vale? ¿Visto? Sí, gracias. Si ahora hiciéramos lo mismo con el otro de aquí, pues tendríamos que a este punto Q le corresponde aquí esta polar de Q, le corresponde aquí este punto Q', y si hago ahora mi arco capaz de 90 grados por aquí,
os digo, da la casualidad, y queda siempre así, que la otra potencia me queda aquí alineada. Esta K sub 2 me queda alineada con esta K, de tal manera que esto es muy sencillo de hacer. Esto solamente me pasa en los ejes, ¿eh? No lo puedo hacer, en unos diámetros cualesquiera, que esta K y esta otra de acá te queden alineadas. Eso pasa solamente cuando estoy determinando las magnitudes de los ejes. Pero este sería la resolución de este proceso. ¿Alguna duda con la determinación de la magnitud de los ejes? Si os fijáis, es la magnitud de los diámetros, pero en una posición particular que hace que el trazado sea más sencillo. Así que, pues, más fácil todavía. ¿Preguntas con esto? Yo lo último que has hecho naranja, no sé para qué lo has hecho, la verdad. Para determinar la magnitud del otro eje. O sea, tú Ah, al vale. final lo que Vale. tú tienes es que tu cónica tiene esta pinta, es un patatoide. Yo había determinado ya qué magnitud tenía, estoy en encuadre, ¿no? Había determinado qué magnitud tenía este eje, pues ahora quiero determinar qué magnitud tiene este otro eje para poder meter mi cónica dentro de esa caja. Entonces lo único que he hecho ha sido repetir el mismo proceso. Punto Q, polar de Q, punto Q', o Q' por OQ es igual a K sub 2 al cuadrado. Con el teorema del cateto determino K sub 2 y ya tengo la magnitud del otro eje. Esto, dependiendo del ejercicio, de la dificultad que tengamos ahí, pues hay problemas de exámenes en las que os damos los dos ejes y pedimos las dos magnitudes de los ejes, pues os pedimos que repitáis lo mismo dos veces por aquello de que sudéis un poquito la camiseta. Si el problema tiene más complicación por aquí por en medio, pues a lo mejor simplemente os pedimos que determinéis una magnitud de un eje y el otro os lo perdonamos, porque en el fondo es la misma construcción, pero repetida. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, pues entonces, el esquema de resolución completo de esta parte de polaridad, voy a borrar a la de 1, a la de 2, a la de 3, si nadie tiene más preguntas. El esquema de resolución completo de estos problemas, el problema más completo posible que me pueden poner en esta parte de la asignatura, que como problema de examen nunca me lo van a preguntar porque es demasiado trabajo, pero sí que me pueden preguntar que haga secciones de ella, es partiendo de una cónica de 5 datos simples, pues tengo 5 puntos o 5 tangentes o lo que sea, o incluso con datos híbridos, pues tengo 4 puntos y una tangente, o 4 tangentes y un punto, o la versión más sencilla, que es 3 puntos y 2 tangentes, o 3 tangentes y 2 puntos de tangencia. Partiendo de esto, paso a llegar a tener mi cónica por 3 tangentes y 3 puntos de tangencia, ¿vale? Que os recordamos que lo voy a hacer bien en un momentito. Estos son 2 líneas mal contadas. Yo tengo esa cónica con sus 3 tangentes y 3 puntos de tangencia. Es decir, paso a 3t más 3t. De ahí yo soy capaz de determinar el centro de la cónica. Recordamos que lo único que tengo que hacer es decir que de estos 2 puntos de tangencia tengo una relación de polo polar, cojo un punto Q en el infinito para allá, saco Q' y tengo esta polar de Q, que es un diámetro, y por lo tanto yo soy capaz de determinar el centro de la cónica. Una vez que tengo el centro de la cónica, sin mucho más trabajo, soy capaz de determinar 2 diámetros conjugados. ¿Vale? Utilizando estos diámetros conjugados, yo soy capaz de llegar
a los ejes. Y utilizando los ejes y una tangente con su punto de tangencia, yo soy capaz de llegar a la magnitud de los ejes y tener mi cónica colocada. De tal manera que estos son todos los pasos que yo tengo que ser capaz de hacer. A partir de 5 datos simples, yo tengo que ser capaz de sacar cualquier número de tangentes y puntos de tangencia. Una vez que tenga mi elemento con 3 tangentes y 3 puntos de tangencia, tengo que ser capaz de sacar el centro y cualquier 2 parejas de diámetros conjugados. Con las 2 parejas de diámetros conjugados tengo que ser capaz de sacar los ejes, y con los ejes y una tangente y un punto de tangencia tengo que ser capaz de sacar la magnitud de esos ejes. De manera que partimos de una cónica de 5 datos simples y acabamos llegando a una cónica definida completamente por sus ejes y sus magnitudes. Si en algún momento hay alguno de los pasos de este proceso que no tenéis claro, pues me preguntáis y lo vemos. ¿Vale? ¿Alguna duda por aquí de momento? Vamos a hacer algunos ejercicios del cuadernillo, algunos ejercicios en general, desde el punto de vista de la polaridad. ¿Vale? Los vamos a pensar con esta nueva herramienta, con esta nueva lógica, para poder operar con ellos. Entre tanto, mientras voy borrando, ¿alguna pregunta? Vale, pues venga, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pensar en una pareja de ejercicios que ya hemos resuelto varias veces, pero las vamos a pensar de una manera diferente, que son el GP43, ¿vale? Voy a hacer aquí, y lo voy a hacer en la pizarra, el GP43. Directamente en pizarra. Y en el GP43 lo que me dan es el problema de 3 datos híbridos, que nosotros de 2 datos híbridos y uno sencillo, que ya hemos visto varias veces. Y la única cuestión es que en vez de pensarlo de la misma manera de siempre, que ya lo hemos resuelto varias veces, lo vamos a pensar relacionado con la polaridad. Si lo encuentro en algún momento, aquí está. Para intentar colocaros la misma nomenclatura, voy a colocarlo aquí. Entonces, en este elemento me dan una tangente sub A y un punto de paso A. Me dan una tangente sub C y un punto de paso C. Y me dan por aquí un paso B, punto de paso B. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que nosotros somos capaces de resolver este problema desde un punto de vista de hacer una serie de superpuestas. Yo coloco aquí A, B y C, coloco A', B', C', trabajo un ratito y llego a mi tangente por B sin mayores particularidades. Pero lo que quiero que veamos ahora es, vamos a pensar esto desde un punto de vista de polaridad. ¿Conocemos alguna pareja de polo polar aquí en algún sitio? ¿Tengo una pareja de polo polar definido? ¿Dónde cortan las dos tangentes? Tengo un punto P. ¿Y cuál es la polar? Pues los 2 puntos de tangencia, ¿vale? ¿Correcto? Yo tengo ya una pareja de polo polar. ¿Sí? Fijaros que si yo ahora cojo esta recta Q, si yo determino el polo de esta recta Q, primero, Q contiene a P, por lo tanto, el polo de la recta Q tiene que estar dentro de la polar de P. Entonces, conocería un punto en la polar de P y conocería su polar Q. La tangente por B, como B pertenece a la recta Q, tendría que pasar por el polo de la recta Q. Lo cual quiere decir que si yo tengo este punto Q' y determino el punto Q de tal manera que Q' AC
es igual a -1, yo tendría un conjunto de polo polar y desde el polo a la polar tengo un punto de paso, conocería la tangente a la cónica por el punto B. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que hacer yo para poder determinar esa tangente es determinar cuál es el polo de esta recta Q. ¿Para ello qué hago? Pues una cuaterna armónica cualquiera. Pues voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Y con esa cuaterna armónica saco esa tangente por B. Y exactamente igual que he cogido esta cuaterna armónica, podría haber cogido cualquier otra cuaterna armónica. Pero fijaros que yo aquí tengo un polo, su polar, una tangente y su punto de tangencia. ¿Cuál sería la construcción si yo lo hubiera hecho por series superpuestas? Pues fijaros que exactamente la misma. Yo habría tenido esta recta y esta otra recta, me hubieran definido este eje y luego hubiera sacado este otro elemento. O sea, la construcción para la determinación de esa otra tangente es exactamente igual si la hago con una interpretación de polaridad que si la hago con una interpretación de series superpuestas. El efecto es exactamente el mismo. ¿Visto aquí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Puedo repetirlo? Es que... A ver, te voy a hacer primero el problema dual, que a lo mejor se entiende un poquito mejor, y luego volvemos a este, ¿vale? Primero hago el siguiente y luego volvemos a este. Lo dejamos aquí en pausa y vamos a fijarnos primero en el problema dual, que a lo mejor lo entiendes un poquito mejor y vemos de qué estamos hablando. Yo tengo aquí, una vez más, tangente por A, tengo a C, punto de tangencia por C, y tengo esta recta B, ¿vale? Entonces, repetimos la misma idea. ¿Conozco algún conjunto de polo polar? Pues sí, sé que a este polo P le tiene que corresponder esta polar de P. ¿Vale? Tengo un conjunto, como tengo dos tangentes con sus puntos de tangencia, inmediatamente eso me determina un conjunto de polo polar sin mayor problema. ¿Vale? Y ahora lo que estoy diciendo es, bueno, si yo me fijo en este punto Q, donde el punto Q pertenece a la polar de P, ¿qué sé yo? Primera idea que tengo. Si tengo una cónica y tengo un punto Q y tengo una tangencia y un punto de tangencia, la polar de Q pasa por el punto de tangencia. Pues si yo tengo este punto Q y determino su polar, la polar se corta a la tangente por el punto de tangencia. Con lo cual, si yo determinara la polar de este punto Q, tendría mi problema resuelto. ¿Qué más sé yo? Que Q pertenece a la polar de P. Por lo tanto, la polar de Q tiene que pasar por P necesariamente. ¿Vale? Y ahora qué sé yo, que en la polar de Q, la que sea, tengo que tener que Q sub 0, T sub A, T sub C, tiene que valer -1. Con lo cual, si yo determino aquí un punto Q' sub 0, que está separado armónicamente, Q' sub 0, TCTA, tengo dos puntos para mi polar de Q, P y Q', y eso me determina la polar, que me determina el otro punto de tangencia. ¿Sí? Pues, ¿cómo hago esa determinación? Pues tengo el cuadrivértice completo ya aquí medio hecho. Ese punto es Q', esa es la polar de Q, ese punto es la tangente
por B. Y fíjate que la construcción, una vez más, es la misma que la de series superpuestas. ¿Me iba a preguntar a alguien? Sí, ahora ya me queda más claro. Lo único que no te escuché porque se me cortó fue porque el punto de tangencia B es, en plan, se corta con el polo de Q. Vale, la Era eso. idea es, en el momento en el que tú conozcas, si tú tienes aquí un punto Q, conoces que pertenece a una tangente y conoces la polar de Q, nosotros sabemos que si yo tengo un conjunto de polo polar y aquí tengo una cónica, las tangentes son la intersección de la polar con la cónica. Los puntos de tangencia, si yo cojo tangente, punto de tangencia, tiene que coincidir con ese punto de ahí. ¿Vale? La intersección entre la polar y la tangente es el punto de tangencia. Pues si yo he determinado la polar de Q y Q pertenece a una tangente, ese punto me determina el punto de tangencia. ¿Vale? Vale, sí, Y el gracias. otro es el problema dual. Estamos haciendo lo mismo. Si yo conozco una polar que contiene un punto de paso, yo tengo una cónica y conozco una polar, tengo aquí esta polar, que contiene a este punto de paso B, si yo determino, esta polar la voy a llamar, esta es la polar de Q, si yo consigo determinar el punto Q, la tangente tiene que ir desde el punto Q hasta el punto B. Es la misma figura de análisis. Entonces, yo cojo la recta que pasa por P y por B, determino su polo, que lo puedo hacer porque aquí tengo la separación armónica AQ', Q, pues sé que el polo este contiene a la tangente por el punto B. ¿Listo? No os voy a negar que esta parte de la polaridad es una conceptualización bastante heavy. O sea, no es trivial. Bueno, puede ser más o menos fácil, entre comillas, entender qué es lo que estamos haciendo aquí, pero llegar a decir, bueno, pues yo a partir de estos 3 puntos soy capaz de deducir esta metodología para construir, ya no es nada fácil, ¿vale? Fijaros que aquí la construcción de esta cuaterna armónica yo la he hecho empleando el punto B porque entonces me queda exactamente la misma construcción que me quedaba cuando lo hacía por superpuestas. Pero podría haber hecho cualquier otra. Yo podría coger, voy a coger otro color distinto, podría haber cogido por aquí, tengo ningún, sí, el verde claro, por ejemplo. Yo podría haber cogido, por ejemplo, aquí una recta cualquiera, saco este punto, esta otra recta cualquiera y se me va a ir de madre, como siempre. Y esta cuaterna armónica me hubiera determinado exactamente el mismo punto. ¿Vale? Puedo hacerlo con cualquier punto y me da exactamente la misma construcción. No tiene mayor dificultad. Si queréis, en el Moodle, dame un segundito que tengo que cargar aquí, tenéis también todos estos problemas hechos una vez más. Comparto, me han cambiado el botón de compartir, está colocado aquí y estamos colocados aquí. Si os vais a la parte de geometría proyectiva, ¿vale? Os vais a este, hemos dicho que era el GP43.1. Pues fijáis que tienes este problema y está resuelto, vamos, está hecho de tal manera que tenéis el texto con las variables del mismo color que os aparecen en el enunciado, misma idea, tengo un polo P y su polar, tengo una recta P y el pie de la polar, hago una cuaterna armónica, punto cualquiera, recta, punto cualquiera, recta, cuaterna armónica resuelta, tengo el polo y tengo la tangente. Y veis que esto funciona para cualquier punto que yo escoja aquí para hacer esta cuaterna armónica. ¿Vale? Si lo resolvemos como series superpuestas, también lo tengo aquí. Y fijaros que es lo mismo. Tengo AC', A'C, BC', B'C, CB', B'C. Y lo que os digo es, estas construcciones son idénticas si lo único que haces es colocar ese elemento en esa posición. Son completamente equivalentes
esas dos construcciones. Y también tenéis, pues podéis ver la cónica como elemento de visualización, pues por si acaso queréis ver que efectivamente eso funciona, y podéis ver ahí esa polar y ese pie de la polar y ese punto en cuaterna armónica, y podéis mover los datos un poco a voluntad para ver cómo os va quedando, y veis viendo las soluciones que tenéis por ahí, ¿vale? Y podéis mover pues el punto P, el punto C, la posición de los elementos, la posición del punto B, como queráis, y al final siempre lo mismo, cuaterna armónica y determinación del polo. Y tenéis también el problema dual, que es lo mismo pero para el lado contrario. Tengo P y polar, tengo el punto Q, cuaterna armónica para determinar la polar de Q y el pie de la polar, y una vez que tengo la polar de Q, tengo el punto de tangencia. Y una vez más, la cónica para ver que todo está bien y la resolución como series superpuestas para comprobar que me da exactamente lo mismo hacerlo de una manera o de otra. ¿Alguna duda adicional con estos ejercicios? ¿Alguna duda de la asignatura hasta el momento? ¿Alguien quiera que resuelva algún ejercicio en concreto? ¿Queréis que haga algún ejercicio de polaridad? ¿Queréis que me ponga a hacer un repaso completo de la asignatura? Que alguien diga algo. ¿Queréis que paremos aquí? Vamos a hacer una cosa. No me han dicho vuestros delegados que 1 hora es demasiado tiempo. Vamos a hacer un receso de 5 minutos hasta I20, y entre tanto pensar si tenéis algún tipo de dudas o lo que sea, y las contesto a partir de I20, y si no, pues os hago un resumen o os hago ejercicios, lo que sea. Descanso hasta I20. Venga, ya han pasado 5 minutillos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O empiezo a hacer algunos ejercicios de polaridad al azar? ¿Alguien por ahí? Bueno, Dime. en mi clase han preguntado por el ejercicio GP24. Vale, vamos a Por si ver. lo podíamos hacer. Sí, claro que sí. Lo único que tengo que hacer es sacarlo para que lo veamos. GP24. Vale. Pues venga, GP24. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Vale. Tenemos aquí arriba el GP24. En una proyectividad sabemos que tenemos las series S, E, A, B, proyectiva con S', A', B', y que es impropio uno de los puntos límites. Lo que me están diciendo aquí es que yo tengo un punto L en el infinito para allá. ¿Cuál es el homólogo del punto límite? Fíjate que el punto límite es el homólogo del punto impropio. Lo que me están diciendo es que el homólogo del punto impropio en la serie S' es el punto impropio de la serie S, lo cual quiere decir que si un punto límite es impropio, necesariamente el otro punto límite también tiene que ser impropio. No me queda otra opción, ¿vale? Así que eso es lo que me están diciendo ahí. En el fondo, esta cónica que tenemos aquí es una parábola. Tenemos un punto límite y su homólogo, que son cada uno impropios. Entonces, una vez conozco eso, lo único que tengo que hacer es determinar el eje proyectivo sin mayores problemas. El otro punto límite me lo habían dado de gratis, sin más que mencionarme enunciado, y yo puedo venir aquí y digo, vale, pues tengo AB', tengo A'B, tengo el punto AB, y una vez que tengo el punto límite, en otra pareja de colores, vuelvo a trabajar aquí. Yo en mi tablet no veo absolutamente nada, no sé si es que esta cámara funciona peor. ¿Se ve más o menos lo que estoy haciendo o no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Vale, aquí tengo AL', paralelo. Aquí tengo A'L. Tengo el punto AL y tengo, por lo tanto, el eje proyectivo entre las dos series. Y si quiero, por comprobar, puedo fijarme en que efectivamente la recta BL' y la recta B'L
pues dentro de un trazado más o menos rápido, más o menos me quedan alineados con este punto BL. ¿Listo? La única dificultad que tiene este ejercicio es darse cuenta que cuando a mí me están diciendo que un punto límite es impropio, me están diciendo el homólogo del punto del infinito es el otro punto del infinito, pues el homólogo de este punto del infinito es el otro punto del infinito. Y lo que tengo aquí es una parábola. Recordamos que la recta A', la recta BB' son tangentes a la parábola, pues la recta LL' también es una tangente a la parábola, que es la recta impropia, pues tangente a la recta impropia, una parábola. ¿Hago también el de abajo o el de abajo está claro? La duda era en el de arriba, pero el de abajo supongo será igual, ¿no? Fijaros Bueno, que todos estos son iguales. Me están sí. diciendo aquí un eje proyectivo y me están pidiendo que determine dos homólogos. Pues es que son todos iguales. Al final es AX', punto AX, A'X, punto X. O sea, es una determinación de puntos dado un eje proyectivo y simplemente es que me da que son paralelos. Pues no tiene mayor dificultad, ¿sabes? Lo puedo realizar exactamente igual que siempre. A'I, punto I, I', punto I'. No tiene mayores misterios. Venga, más preguntas. ¿Algún otro ejercicio que queréis que haga? ¿Puedes Una hacer el pregunta. 11? Bueno, primero voy a hacer el 11 y luego la otra pregunta, ¿vale? GP 11, vale. Venga, me alegra que me hagas esta pregunta porque este ejercicio solamente lo hago cuando me lo preguntáis. Este ejercicio, en el fondo, es un ejercicio de sistemas. En este ejercicio lo que me están diciendo es determinar la proyección cónica y la cota del baricentro de un triángulo determinado por sus vértices A, B y C proyectados ortogonalmente y cónicamente sobre el plano del dibujo. ¿Para qué vale este ejercicio? ¿Qué es lo que estamos buscando? Voy a irme un segundito a la otra cámara para pensar un poco. Nosotros lo que tenemos un triángulo que está colocado sobre el suelo. Nosotros tenemos aquí un suelo y tenemos este triángulo de tal manera que este punto está colocado en el suelo, este punto está colocado en el suelo y este punto está colocado por aquí arriba. Y ahora, este triángulo lo estamos proyectando de dos maneras. Primero estamos proyectando desde un punto ortogonal en el infinito para obtener una proyección ortogonal, que es la que llamamos la proyección de las segundas, de tal manera que si yo tengo este punto A en el espacio, veremos que la nomenclatura que empleamos es colocarlo entre paréntesis, la proyección ortogonal me da este punto A segunda, y ahora tenemos aquí este punto, este es B o este es B, B en el espacio me coincide exactamente con B segunda, porque el punto está colocado en el suelo, y C en el espacio me coincide exactamente con C segunda, ¿vale? Entonces, en esta proyección tenemos primero es ortogonal y segundo tenemos un vértice de proyección impropio. Estamos proyectando desde el infinito. Entonces, en la proyección ortogonal se nos conserva, aquí estoy haciendo una combinación de minúsculas y mayúsculas brutal, se nos conserva la razón simple. Recordamos que nosotros habíamos dicho que podemos decir que la terna de rayos y la terna de puntos se conservan cuando VA partido por VB es lo mismo, es decir, cuando estamos proyectando desde un vértice propio. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones de distancia se conservan. Si yo tengo el baricentro de este triángulo en el espacio, al final yo sé que el baricentro va aquí al punto medio y aquí al punto medio. Yo tengo A en el espacio, B en el espacio, C en el espacio. Yo tengo MAB, tengo MAC y tengo aquí
BC, ese punto es el baricentro en el espacio. Todo lo que tenemos aquí son relaciones de distancia. Esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta y esta distancia es igual a esta. Como tenemos una proyección ortogonal, cuando me vaya a las segundas se me va a conservar la razón simple. Se me va a conservar la relación de que el punto medio de A y B, al proyectarlo y seccionarlo, este punto medio de A y B, que es igual distancia por acá y por acá, al proyectarlo y seccionarlo de manera ortogonal, se me va a conservar que este es el punto medio de A y B segunda. ¿Vale? Primera idea fundamental, en una proyección cilíndrica se conserva la razón simple. Lo siguiente que hacemos en este proceso es decir, bueno, pues no nos quedamos aquí, sino que además de proyectar desde un punto impropio en el infinito, proyecto también desde un punto propio. Tengo por acá, en algún sitio, un vértice de proyección, que no se ve, siempre se me olvida, tengo un vértice de proyección V, que tengo definida dónde está su posición por la proyección segunda del vértice, es decir, también tengo la proyección ortogonal del vértice. Y aquí lo que hacemos es decir, bueno, pues yo proyecto este punto y obtengo la proyección cónica de este punto A. Y aquí tenemos el triángulo proyectado cónicamente, donde este punto de aquí coincide porque está en el plano de proyección y este punto de aquí coincide porque está en este plano de proyección. Y en esta proyección ya no se conserva la razón simple. El punto medio de A y B, como es una proyección cónica, no es el punto medio de los puntos proyectados. Y lo único que tenemos nosotros para poder trabajar aquí son relaciones de pertenencia. Sabemos que el punto medio de AB tiene que estar en el segmento AB. Y sabemos que si estamos proyectando aquí, estas proyecciones tienen que estar necesariamente alineadas. En color distinto, marrón mismo. Esta proyección y esta proyección tienen que estar alineadas. Y entonces empleamos esa información para poder determinar la posición del baricentro en su proyección segunda y utilizamos relaciones de pertenencia para determinar la posición del baricentro en su proyección cónica. Insisto, el problema de esto es que en el fondo no es un problema de proyectiva, sino que es un problema de sistemas. Entonces yo aquí al final obtengo MAC, obtendré la proyección cónica, MAC segunda, perdón, obtendré la proyección cónica de MAC y lo que yo voy a decir es que este baricentro segundo que yo he determinado aquí se va a corresponder con este baricentro cónico que tengo yo aquí y más me vale que si esto estuviera medio bien hecho, que no lo está, están alineados. ¿Vale? Ese es el esquema tridimensional de qué es lo que está pasando. A tales efectos, si nos vamos a geometría proyectiva y comparto pantalla y os enseño esto de acá y nos vamos al GP11, lo tenéis hecho aquí. Eso mismo que os acabo de contar yo, aquí lo tenéis para un triángulo cualquiera, en el que tenéis el triángulo en el espacio y tenéis la proyección ortogonal, que es la que estamos viendo, la proyección cónica, y esos dos triángulos pues son los que son. Si coloco C sobre C', eso quiere decir que el triángulo está como en el enunciado, pegado al suelo, ¿vale? Pero os lo puedo separar también para que veáis que también funciona todo. Tengo ahí mi triángulo en el espacio, proyección ortogonal del triángulo, proyección cónica. Si yo saco el baricentro en el espacio, el baricentro ortogonal es el baricentro del triángulo proyectado, pero el baricentro cónico pues es un punto distinto. La proyección cónica del baricentro no es el baricentro del triángulo proyectado. Más o menos, ese sería el análisis de qué es lo que está pasando ahí. Y ahora simplemente es coger esa figura de análisis que he hecho ahí, que la podéis hacer directamente sobre esta figurita que os han dado aquí, ya os han dado el mono en 3 dimensiones medio colocado, y mi tablet ha muerto del todo, con lo cual
No sé qué es lo que estáis viendo y qué es lo que no. Mala leche. Voy a intentar anclarme a ver si veo. Bueno, total. A partir de aquí ahora lo único que tenéis que hacer es terminar el problema en 2 dimensiones. Sacáis el baricentro en las segundas y por pertenencia sacáis el baricentro en la proyección cónica. ¿Queréis que lo haga o como lo he hecho ya en la pizarra más o menos vale? El que me ha preguntado que responda. Si no hay nada más que hacer, por mí hazlo. Hombre, sí, siempre hay más que hacer, que hay más preguntas, pero yo lo hago en un momentito. Lo que Vale, estábamos diciendo gracias. es, tenemos ahí el triángulo proyectado, voy a poner las segundas en este azul. Y el único problema es que sacar los puntos medios me va a llevar un ratito, pero este está muerto. Saco los puntos medios aquí. Un poquito más. Mira, se lo he clavado. Sin más necesidad de hacer nada. Tengo aquí este punto de aquí, que es el punto medio entre A y C, proyección segunda. Y tengo aquí este punto de aquí, que es el punto medio entre B y C, proyección segunda. Por lo tanto, soy capaz de sacarme esta recta de acá y esta recta de acá y sacarme el baricentro segunda. Y ahora lo único que hago es sacarme el resto por pertenencias. Tengo aquí la proyección cónica de mi triángulo. Y ahora que digo, V segunda, MA segunda y la proyección segunda de MAC están alineados. Voy a hacer esto en otro color. Estos puntos están alineados y literalmente perforado la hoja de lo bruto que soy. ¿Estoy dentro de encuadre o no? Que no veo. Sí, parece que sí. Y este punto de aquí es MAC en su proyección cónica. Esta recta es la que va entre B cónica y MAC cónica. Y por pertenencia me puedo sacar el baricentro. Y por terminar de comprobar que lo he hecho bien, me puedo sacar las otras mediatrices. Y esta mediatriz me tendrá que quedar aquí alineada con el vértice. Bastante razonable. Y la tercera mediatriz, esta de acá, en cónico, me debería quedar bastante razonable con ese. ¿Visto? Pero el 90% Sí, de este gracias. ejercicio es coger la figurita en 3D y hacerte el análisis y tener claro de dónde se conserva la razón simple, que es en la proyección segunda, que es la proyección ortogonal, y dónde no se conserva, y por lo tanto esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pero claramente este segmento no es igual a este segmento no es igual a este, y aquí sí que es igual porque está en el suelo, pero por lo demás, pues es lo que hay. Venga, había otra pregunta por ahí, había otra persona que había empezado a preguntar. Sí, es sobre el GP28. Pues venga, GP. A ver si soy capaz de llegar a ello, porque los estoy desordenando. Venga, el El punto GP28. L y D1 se refiere al punto límite y el D1 doble, ¿no? ¿Estamos hablando en el de arriba o en el de abajo? O sea, en el de arriba L era el punto límite de la involución, ¿no? Claro, que es el centro de la involución y Y te el están D. pidiendo los puntos dobles y aquí te dan un punto doble y te piden el punto límite de la involución. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, fíjate que en este caso de aquí, tú lo que puedes decir es teorema del cateto, por ejemplo, es literalmente el problema que acabo de resolver ahora. Puedes utilizar el teorema del cateto para determinar los puntos dobles. Y en este caso de aquí, una manera de hacerlo es, venga, este lo voy a hacer porque no tengo ni que coger el compás. Otra manera de hacerlo es decir, vale, pues si yo me hago aquí un cuadrivértice completo, esto me determina el otro punto doble. Y el punto límite es el punto medio de los dos puntos dobles. Pues me lo saco como sea con el compás y listo. ¿Vale? Vale, gracias. Involución. Si no, no puedo hacer estas cosas. ¿Alguna pregunta más?
No. Pues si no hay más preguntas, vamos a hacer algún que otro ejercicio adicional de estos de polaridad, ¿vale? Entonces, los primeros ejercicios de aquí son unos ejercicios que básicamente es una tabla de ejercicios de polaridad para que os vayáis familiarizando con los conceptos. Por ejemplo, aquí me dan una recta que conta la cónica en dos puntos A y B y me dan un punto P. Me piden que determine el pie de la polar, la intersección de la polar de P con la recta R. Pues, ¿qué tendré que hacer aquí? Cuadrivértice completo para determinar un punto que está separado armónicamente. ¿Vale? Y eso me daría el P'. No lo hago porque es muy sencillote. Aquí, más de lo mismo. Me dan dos rectas, dos parejas de puntos y me piden la polar al completo. Punto separado armónicamente de tal manera que P'(AB) sea -1, P' segunda, por ejemplo, F sea -1 y ya está. Aquí lo mismo, tengo el polar, sé que el polo, la polar sé que va a pasar por el punto de tangencia y sé que va a pasar por el punto separado armónicamente. Pues venga, voy a hacer este simplemente por aquello de hacer alguno, pero son todos exactamente iguales. Lo único que tengo que hacer es hacer la construcción de cuadrivértice completo. Y os acordáis que os había dicho que la construcción de cuadrivértice completo más valía que aprendierais a hacerla porque os ibais a hartar. Pues fijaros que en este ejercicio van 4 veces seguidas que la tengo que hacer. ¿Qué ejercicio es ese? 40, ¿no se ve? 40, perdona. Pensaba que se veía dentro del... Es que he vuelto a perder la tablet y no veo lo que veis. Con lo cual, pues... Ahora lo que no se ve es el ejercicio. Pues es que no doy una. ¿Ahora sí? ¿Estoy dentro de ángulo? Sí. Vale, gracias. Vale. Todos estos ejercicios es repetir lo mismo. Es hacer un cuadrivértice completo para sacar el punto P', de tal manera que P'(AB) es -1 y en este caso pues determino la polar. Hago lo mismo aquí, hago lo mismo aquí. Fijaros que son un cuaderno de, o sea, una serie de ejercicios de reforzar la idea de separación armónica. Y lo que pasa es que algunos de ellos pues van yendo un poquito más lejos y tienen un poquito más de dificultad. Si nos vamos aquí al 41, y de verdad que me gustaría poder ver qué narices estáis viendo, porque es que no veo nada en la tablet. Voy a desanclarme y anclarme otra vez. Exit Spotlight. Spoiler me. Mira, con eso he vuelto. Vale, con esto ya... A ver si lo veo. Vale, con esto debería haber, efectivamente. De esta cónica me dicen, conozco dos tangentes a ella y la polar del punto. Es decir, me dan 2 puntos y 2 puntos de tangencia. Calcular el diámetro que sea conjugado del que es paralelo a la recta P. Pues fijaros que aquí lo que me están diciendo es que repitamos en la misma construcción de la que hemos estado hablando ya varias veces. Me están diciendo que coloque un punto Q en el infinito en esta recta para acá, de tal manera que yo sé que Q en el infinito, Q', T1, T2, tiene que ser igual a -1. Eso se traduce en que Q', T1, T2 es igual a -1, es decir, Q' es el punto medio y la polar de Q tiene que pasar por Q' y tiene que pasar por P. Pues si yo determino aquí este punto medio, que lo voy a hacer con regla, que estamos a 1 con algo a cada lado, correcto. Saco este punto de aquí, que es el punto medio entre T1 y T2. Ese punto de aquí es exactamente igual al punto Q' y por lo tanto esta es la recta Q que me están pidiendo. ¿Vale? Misma idea que hemos trabajado antes. Venga, esta de aquí. De una cónica se conocen los centros, el centro O y 3 puntos A, B y C. Calcular 2 pares de diámetros conjugados. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para este ejercicio? ¿Nadie se tira a la piscina?
Pero nadie se tira a la piscina porque no os apetece hablar en alto o porque no tenéis ni pajolera idea de cómo atacar esto. Por favor, manifestaos, que alguien diga algo. Que esto es como Poltergeist, no sé si le estoy dando la clase. Yo tengo una pregunta. Venga, dispara. En el ejercicio que vas a hacer, el homólogo de P, ¿dónde estaría? Vale, más que homólogo de P. Tengo P y la polar de P. Entonces, ¿homólogo en qué sentido? Porque aquí todavía no estoy hablando de ninguna involución. Es que no estoy hablando de ninguna involución todavía. ¿Vale? Yo, si cogiera esta recta Q, yo tendría un P', de tal manera que P' y estas dos intersecciones que no lo conozco estarían en cuaterna armónica. Pero puedo coger esta otra recta, en cuyo caso te digo, pues P' está aquí encima de T1 y el punto de corte también y el punto de corte también. Y eso también es una relación armónica. ¿Sabes? No tienes punto P' porque no estás trabajando con ninguna involución en ninguna recta. Lo único que tienes es P y la recta P, que es su polar. Igual que tienes Q y la recta Q, que es su polar. Pero para determinar la polar Q, te fijas en la involución sobre esta recta y aquí sí que dices QQ' T1, T2 es igual a -1. ¿Vale? Pero ¿no habría alguno también sobre la recta, sobre la polar de Q? ¿O no? Vamos a ver, si tú ahora te quieres fijar en la involución sobre la recta Q, efectivamente este punto de aquí también sería P'. El pie de la polar en esa recta, pues sería ese mismo punto. Si coges esta otra recta, la que sea, pues el punto P' estaría aquí, el pie de la polar, en la involución que está subordinada sobre esa recta. Lo que pasa es que en el problema te faltan datos para terminar de trabajar, porque si te fijas la cónica no está definida, tiene solo 2 tangentes y 2 puntos de tangencia. Entonces no puedes seguir tirando el hilo, porque este es un ejercicio que ya te digo, está para el conceptito de decir cómo puedo determinar yo el diámetro que pasa por P. Pues así. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Es otra pregunta. Venga, sí. Que en la polar, los dos puntos de tangencia y otro punto isomólogo siempre van a formar cuaterna armónica. Si yo tengo, voy a irme a la otra cámara y switch cámara. Lo que tú me estás preguntando es, yo tengo aquí un boli que no pinta, T1 con T1, T2 con T2. Y esto me implica necesariamente que yo tengo aquí un punto P y su polar P minúscula. La pregunta es, si yo cojo aquí un punto Q, ¿yo soy capaz de determinar la polar de ese punto Q? Sí. ¿Cómo? Como bien has dicho, QQ', T1, T2, siempre vale -1. Y como Q pertenece a P minúscula, entonces Q pertenece a P mayúscula. Entonces lo único que tengo que hacer para determinar esto esta es Q', esta es Q. Y esto siempre es cierto, siempre sucede. El hecho de que sea especialmente útil cuando me llevo Q al infinito, porque en este caso, si hago Q mayúscula al infinito, la recta Q pasa a ser un diámetro, pues vale, perfecto. Pero esto siempre es cierto. Siempre sucede que QQ', T1, T2 forman cuaterna armónica para cualquier punto Q que tú cojas aquí. Su Q' va a cumplir esa condición. ¿Vale? Vale, gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguna más? Pero entonces cuando dices diámetro, o sea, ¿a qué te refieres? Un diámetro. Estoy leyendo conceptos. Un diámetro es lo único que tiene para que sea diámetro es que sea la polar de un punto impropio. Eso es lo que es un diámetro. Vale, Esto que acabamos de hacer es cierto para cualquier Q. Pues si ese Q está en el infinito, a su polar le llamo diámetro. Punto. Un diámetro es la polar de un punto impropio. No tiene más. Vale, sí. Gracias. Al final es un poquito de nomenclatura y no os digo yo que no haga falta masticarlo un poquito para procesarlo, sobre todo porque esto normalmente lo veíamos a lo largo de una semana y media y ahora lo estamos viendo a cholón en 2 días. Pues no os niego yo que esto es
es un poquito recio de absorber. Pero bueno, pues poquito a poco le tenéis que dedicar el tiempo y lo trabajáis. ¿Alguna pregunta más? ¿Me poner de nuevo el ejercicio 40? ¿El 40 o el 41? El 40. Vale. Dime. ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. ¿Visto? Sí, sí. ¿Había alguna pregunta? Ahora simplemente volver a verlo. Volver a ver. Vale. Fíjate que lo que he hecho es lo mismo que ha dicho tu compañero. P, AB, P' es cuaterna armónica, utilizo cualquier cuadrivértice completo para sacar P' y sé que la polar pues tiene que pasar por P' y tiene que pasar por T. Y aquí lo que he hecho es decir, bueno, pues ya que me pongo, hago el cuadrivértice completo, que el vértice del cuadrivértice contenga T igual a T' y de esa manera me sale directamente la polar sin necesidad de trabajar más. Esto ya son distintos trucos. ¿Vale? Venga, 41.2. De una cónica se conocen el centro O y 3 puntos A, B y C. Calcular 2 pares de diámetros conjugados. ¿Alguien sabe cómo atacar esto? ¿Nadie? ¿Ni un poquito? Puedes empezar, o sea, por ejemplo, haciendo AC y AB. Haciendo la recta AC, esta de aquí, y haciendo la recta AB. ¿Y con eso qué consigues? No vas por mal camino, pero te falta ahí un poquito más. Lo que pasa es que en realidad no tienes por qué empezar por AC y por AB. Puedes empezar simplemente por AC. Cogemos la recta AC, ¿vale? Esa recta de ahí. Y cogemos el punto Q en el infinito sobre esa recta. ¿Qué sabemos sobre la polar de ese punto impropio? Pues sabemos que Q tiene que pertenecer al centro de la cónica y sabemos que Q' AC tiene que valer menos 1. ¿Correcto? Sí. Pues si me saco aquí este punto medio, aproximadamente, ese punto medio ha de ser Q' y se me ha roto el bolígrafo. Por lo tanto, la polar de Q es esta de aquí. ¿Visto? Espera, es que eso es fatal. ¿Puedes repetirlo, porfa? Lo que has Sí. dicho. Lo que estamos diciendo aquí es, yo tengo la recta AC y exactamente igual que hemos hecho aquí, exactamente igual que me ha preguntado alguien no sé quién, para cualquier punto que yo tenga aquí, Q' y los dos puntos de intersección que yo tengo aquí de esa recta con la cónica forman cuaterna armónica. Pues yo tengo esta recta, cojo este punto del infinito y yo sé que Q' AC tiene que ser menos 1 y Q está en el infinito. Lo cual quiere decir que este punto Q' tiene que estar en el punto medio de A y de C. ¿Vale? Y luego, como Q es un punto impropio, su polar tiene que pertenecer al centro de la cónica. Con lo cual, esto me determina esta recta de aquí, a ver si se ve un poquito mejor, que es la polar de ese punto impropio. Yo ya tengo un diámetro, ¿correcto? Claro, pero entonces la condición para, o sea, no tiene que ser puntos de tangente. Tiene que ser, o sea, cuando sean puntos Tienen que ser de puntos de contacto a la cónica. Que no Claro. conozco la tangente, me da lo mismo, siguen siendo puntos de la cónica. Claro, ¿La funciona tangente a la igual. cónica dónde está? No lo sé, no la tengo determinada. Me los podría determinar, que serán otros ejercicios más adelante. Pero esto sigue siendo cierto. Yo Claro. tengo una recta que corta la cónica en dos puntos y sigue siendo cierto que el punto impropio, la polar y esos dos puntos de corte están separados armónicamente. ¿Vale? Además, a este Q' le voy a llamar Q' su 1. ¿Por qué?
Porque ahora cogemos aquí un Q' en el infinito según esta dirección de allá. Cogemos el punto impropio de la recta Q. ¿Por dónde tiene que pasar la polar de este punto impropio? Pues como es un punto impropio, tiene que pasar por el centro de la cónica. Y como Q' pertenece a Q minúscula, la polar de Q' tiene que pasar por este punto de acá. Por lo tanto, esa tiene que ser la diámetro conjugado de Q, ese es diámetro Q'. ¿Visto? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, pues no es más que tirar del hilo. Podemos hacer lo mismo con A y B. Si yo cojo sobre esta recta AB, me voy al infinito y cojo un punto H en el infinito para allá, saco un H'(1) que esté en el punto medio, lo estoy inventando un poquito, pero me imagináis que lo he hecho bien, H'(1) por aquí y por aquí, y eso me determina la recta H. Si ahora cojo un H' en el infinito para allá, su homólogo me da esta recta H' que tiene que quedarme paralela. Aquí. Y podría hacer lo mismo con la recta CB y me saldría otra pareja extra de diámetros conjugados. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? Diga. No es una duda de esto, pero... Dispara, de lo que sea. ¿Cómo? Que de lo que sea, dispara, dispara. Ah, que nos puedes subir luego estos ejercicios tipo foto. Es que se ve muy mal. Vale, sí, la ventaja que tenía yo antes, mira, os voy a enseñar lo que yo usaba antes, que fue lo que dijisteis que mejor que no utilizara, y es, dame un segundo, lo que yo hacía antes era compartiros la cámara, ¿vale? Y no sé cómo lo veis, pero la ventaja que tenía la cámara esta es que me permite hacer esto de aquí, que si lo engaño un poquito, hago esa imagen y luego la puedo mandar. Pero según parece, con la cámara esta lo veis con mucho retraso, ¿no? Pero vamos, no os preocupéis que yo os mando ahora estas fotillos para que las veáis y ya está. Más o menos con eso vamos acabando. Os vuelvo aquí y os hablo un poquito de esto. No sé si se ve bien o se ve mal. Yo ahora mismo en mi tablet lo veo perfectamente bien, pero según parece se ve con... No, pero ahora lo veo bien, no se ve con demasiado retraso, ¿no? Bueno, yo qué sé. Hablo un poquito más de este y a partir de aquí pues ya seguiremos mañana haciendo ejercicios. Fijaros que este último, tenemos aquí un punto Q, tenemos dos tangentes a la cónica, tenemos un rayo P y lo que me están pidiendo es que determine el rayo que contiene al polo de la recta P. Fijaros que exactamente igual que teníamos puntos en involución, aquí lo que tenemos son rayos en involución. Yo sé que voy a tener aquí P', T1, T2, van a ser -1. Los elementos que pertenecen a la cónica y parejas de elementos homólogos en la involución van a estar separados armónicamente. Entonces lo único que tengo que hacer yo es determinar el punto o el rayo que está separado armónicamente entre T1 y T2. Y la manera más cómoda de determinar ese rayo que está separado armónicamente es hacer aquí muy rápidamente una sección con una recta cualquiera. Al seccionar con esta recta cualquiera y la hago que sea paralela a una de las tangentes, tengo aquí este punto P, tengo aquí este punto T1 y lo más importante, tengo el punto T2 en el infinito. Con lo cual, esto es igual a PP', T1, T2 en el infinito y eso es igual a
T sub 1 PP', el punto T sub 1 es el punto medio de esos dos elementos. Entonces, de manera bastante sencilla, no sé qué narices he hecho con mi compás. Bueno, cojo el compás este, me llevo la misma distancia para el lado contrario. No sé si veis lo que estoy haciendo más o menos bien cuando estoy trabajando con esta cámara, pero llevo esta distancia hacia el otro lado, a ser posible con un compás un poquito más decente que este, que no está funcionando demasiado bien. Me llevo esta distancia para acá, obtengo este punto P' y eso me determina, joder, ese rayo P', ¿vale? La idea de separaciones armónicas funciona para puntos y funciona también para rayos. Todo va exactamente igual. Dicho lo cual, aquí acaba la clase. A menos que tengáis alguna pregunta adicional, seguimos en presencial y acabamos de terminar en presencial. Chisto, ya no hay más de la asignatura de proyectiva. Esto es todo lo que hemos visto. Con esto tenéis que ser capaces de haceros todo el cuadernillo salvando el... Os voy a perdonar uno. Salvando el 50.2, ¿vale? El 50.2 no os lo he contado ni os lo vamos a contar, así que os lo podéis saltar. Salvando ese, todos los demás ejercicios del cuadernillo deberíais ser capaces de hacerlo, ¿vale? Entonces, pegarle un repaso a ser posible antes de la clase de problemas próxima y coger las dudas que tengáis para la clase de problemas, porque a partir de la semana que viene iremos a la métrica, que vamos a tener que ir a toda leche. Y con esto acabo. ¿Alguna pregunta más antes de que cierre? Lo tomaré como un no. Corto la